Una conversación no voy a tener con lindo esa suena esto, señora que dice Qué lindo ser momento mi pasamos mujer. en la Si rural. ya no recuerdo ni cómo me llamo, En los 10 años de Futurock. encima me duele. Esto es la Delio Los Valdés pies hasta las 100. ¿Será que fue Antonio? en la celebración del manifiesto de Futurock. ¿Van a ser 2 Gran Rex ahora? Sí, ahora se vienen. En breve. Bueno, qué lindo. Me voy Sí, son a amigos ver aparte. si logro sacar entradas porque me encanta la Delio Vamos, Valdés. un gran saludo porque además son oyentes del programa. Bueno, abrazo para todos. Gran momento pasamos en la rural. Muy lindo. Y ahora sí, mira qué lindo suena. Una de esas bandas que tiene la capacidad de alegrarte, ¿no? Cuando los escuchas. Sonando va el cumbión, ahí va Lucifer pidiendo una cumbia, parrandero dale al play, solo eso recuerdo, no estaba nublado y aún así no veía, y al compadre aquí a mi lado, será que fue Antonio, que anoche volvió de un viaje muy largo, con una botella de ron, pero tenía picante y estaba muy rico. Vamos al momento favorito, dale. Vamos con el cepa y arrancamos con el momento favorito. El momento favorito es el principio del fin. Arranca el último tramo de Cómo la ves. Un cara a cara sin apuro para llegar a lo importante. Y hoy estoy muy contento porque recibimos en el momento favorito a un autor que me encanta. Ha publicado en el 21, creo, La rebeldía se volvió de derecha. Y ahora acaba de publicar Un fantasma recorre el mundo, Pablo Stefanoni. Mira, acá lo tenés al libro. También de siglo XXI. La bajada, bueno, ya te anticipo un poco de qué va, cómo funciona la máquina de guerra reaccionaria y qué podemos hacer para enfrentarla. Lo estoy leyendo el libro y lo que tengo aquí, miren, es que les cuento la intimidad. Ayer, bueno, como les conté en redes, quizás alguno no lo leyó, mi mujer se fue a San Miguel del Monte. Ahora te saludo, Pablo, perdón que te dejé colgado. Ningún problema. Estoy contando algo. Con mis chicos. Entonces hace 2 días que estoy en soledad y con la posibilidad de, por ejemplo, irme a almorzar a un lugar que tenía esto como mantel y tomarme 2 horas para leer el libro de Pablo y bueno, ir tomando algunas notas para la conversación de hoy. ¿Qué haces, Pablo? Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿vos vivís en Francia? Sí. Entonces, bueno, habitualmente no estás en la Argentina, es difícil dar con vos, así que es un momentazo para nosotros este viaje, así que no, puedas bien, estar acá. gracias. Sí. ¿Y te estás yendo después para Bolivia? Sí. Ajá. Hace mucho que no voy y Bolivia cambió bastante. Vos escribiste años. también sobre Bolivia. Sí, viví más de 7 años y escribí bastante sobre todo el proceso político de Evo Morales. También hice mi tesis de historia sobre Bolivia en los años 30, así que es un país que quiero mucho pero que no visito hace tiempo, así que... Bueno, Pablo es director además de Nueva Sociedad y es un tipo que vio todo lo que está pasando en esta Argentina y en el mundo, el fenómeno de las ultraderechas y cómo había cierta pasividad del progresismo frente a todo eso desde hace muchos años y lo cuenta con mucha claridad. Es un libro además hecho para un público no solo para Argentina, sino para el público de habla hispana en general. Entonces tiene la virtud de que es muy didáctico el libro, cuenta lo que está pasando en la Argentina, lo inserta en lo que está pasando en el mundo y describe muy bien el fenómeno y hace esta pregunta que nos vuelve locos a todos los que nos sentimos parte del progresismo, que es, bueno, ¿cómo reaccionamos frente a eso? ¿Hay alguna forma de reaccionar? Pero quiero arrancar por algo que vos definís como una guerra ideológica. Decís, llamarlo batalla cultural es poco a esto que están haciendo. Es una guerra ideológica. ¿Por qué? ¿Cómo lo explicás? Bueno, creo que batalla cultural ya tomó una cosa un poco de... Se repite mucho esta batalla cultural y creo que hay una cosa un poco más fuerte que eso, que es incidir mucho en la conversación pública de distintos lugares.
sin pensar que hay como un comité central que está dirigiendo todo eso, ¿no? Porque a veces se tiende a pensar todo eso como un universo demasiado homogéneo. Ajá. Pero sí es verdad que hay todo el tiempo una especie de intervención para cambiar el sentido común, para cambiar la forma de ver las cosas, y eso es profundo y se hace tanto de gobiernos de derecha, de fuerzas, del mundo de Internet, de los tecnooligarcas, hay toda una especie de galaxia que está incidiendo y está introduciendo lenguaje, está destruyendo consensos que parecían establecidos, y eso funciona más allá de si las derechas ganan o no las elecciones, porque eso puede pasar o no, pero incluso en países donde no las ganan hay una incidencia muy fuerte. Introducción se ve en el tema de un racismo más desacomplejado, la xenofobia, el antiprogresismo en general. Yo creo que eso es lo que une un poco todo esto, ¿no? Uh-huh. Si los progresistas dicen A, es decir B, y combatir todo el tiempo eso, y agarrando un progresismo que está como la guardia un poco baja también, ¿no? Sí, vamos a hablar de eso, pero quiero profundizar en otra de las preguntas que vos te planteás, que es si esto que estamos viviendo, estas ultraderechas, son un nuevo tipo de fascismo o no. Que es una pregunta, viste, que no sé, quizás estamos como la rana que se va cocinando, ¿no? Uh-huh. Y vivimos en esta sociedad y quizás que podemos decir todo lo que queremos y criticar al gobierno, y entonces esa palabra puede para muchos sonar a demasiado. ¿Qué respuesta tenés vos para eso? Sí, bueno, ese es un capítulo que fue difícil de escribir porque por un lado quería evitar una respuesta fácil, decir, podés decir, no es fascismo porque el mundo es muy distinto a los años 20 y 30 y tenés razón, o decir en esto resuena fascismo y también hay cosas que resuenan, ¿no? Me parece que es interesante volver esos años sin caer en una fantasía que puede llevarnos a pensar que si entendemos bien los años 20 y 30 vamos a evitar que eso vuelva a pasar, porque ahí yo creo que es como pensar que se va a repetir la historia. Y mencionaba un poco en el libro, me parece que esos peligros están muy cargados de novedades, y lo que puede pasar es que si solo pensamos que es una repetición de la historia, no estemos bien capacitados para pensar eso. Pero es verdad que es un término que todos conocemos y es una alarma, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, por más que el mundo sea muy diferente, sirve como alarma. Y como sabemos, bueno, las alarmas hay que cuidarlas, porque si uno está todo el día encendiendo una alarma va perdiendo efecto. Hay cosas que resuenan. Hay como un poco de temor a recalificarlo, porque el capitalismo ha cambiado, hay un neocapitalismo. Uh-huh. De la misma forma podría decirse que hay un neofascismo, Sí, digamos. O al menos no se plantea, ¿cómo evolucionó? Sí, ahí el tema es cuánto. Yo creo que hay varias dimensiones. Una es, históricamente, es el debate más de los historiadores, que son los más reticentes, porque dice, bueno, es muy distinto el mundo, el fascismo tuvo que ver con fue decisiva la Primera Guerra Mundial, los excombatientes, una cierta brutalización, un proyecto ideológico muy profundo que buscaba crear una especie de hombre nuevo, como se decía, milicias, o sea, había toda una dimensión ahí. La otra es un debate más político, si la palabra es útil, ¿no? Cuán útil es decir, bueno, esto es fascismo como estrategia política. Yo creo que es limitado, pero el antifascismo todavía significa algo, ¿no? Remite a algo, pero me parece que no es tan útil decir, bueno, llamar fascismo así directamente a todo, porque también las extremas derechas son distintas. Yo creo que sí hay componentes de esto. Si uno mira el ICE en Estados Unidos deportando gente, y resonaba, había una resonancia. Uh-huh. Si vemos estos discursos sobre la remigración que hay ahora en Europa, donde resuena la idea de deportación de inmigrantes, incluso ya establecidos, o de personas de origen migrante, que es algo que está diciendo los sectores más duros de la extrema derecha europea, resuena también. Lo que decías de los tecnooligarcas, hay una utopía, hay una distopía antidemocrática. Entonces creo que es un término que si se maneja bien puede servir, pero bastante controladamente, para que no sea una cosa así, todo de fascismo. ¿Y acá en la Argentina? Bueno, en Argentina yo creo que todavía es un proceso donde el hecho de que se mantenga todavía la democracia, por lo menos en el sentido que, como vos decías, se puede hablar, no hay presos políticos, no hay una represión masiva. Está lo de Cristina Kirchner, ¿no? ¿Cómo? Está Cristina presa. Claro, pero bueno, digo, no es... me parece que todavía estamos lejos de eso, y si fuera así, creo que también si llamamos fascismo, creo que hay que tener una estrategia que esté a la altura de ese término, ¿no? Como no podemos seguir como
operando como estábamos, pero diciendo de fascismo, ¿no? Porque bueno, es fascismo, pero bueno, vamos a ver si le ganamos las elecciones. exacto. Claro. Yo creo que todavía hay dos elementos de las extremas derechas que son positivos, llamémosle, que es una, que no construyeron en ningún lado un nuevo orden estable, digamos. No hay todavía un modelo que digas, mira, ahí hay un orden nuevo que funciona y que genera una hegemonía y todo eso. Y la segunda, que las derechas todavía pierden elecciones y se van, y entonces si el progresismo, la oposición logra una estrategia electoral adecuada, se puede ganar esas elecciones, y eso yo creo que son dos elementos muy importantes para pensar esto, porque Trump perdió las elecciones. Después pueden se van hacer, no sin antes intentar tomar el Congreso, claro, ¿no? pueden tomar el Capitolio. Porque pasó tanto en Brasil como en Estados Unidos. También es cierto que son como golpes bastante incompetentes, Sí. llamémosle, digamos, ¿no? Entonces hay como una escenificación que después no tiene un correlato estratégico y demás, pero yo creo que es importante todavía, porque para definir estrategias, decir, bueno, se pueden ganar elecciones todavía a esto. Y todavía el progresismo en toda la sociedad donde gana la extrema derecha puede llegar a 30, 40, 50%, Claro. pero está todo Ahora, desorganizado. Pablo, sacando las potencias a las que ya excede la discusión sobre la situación económica, caso Estados Unidos, obviamente tienen problemas, pero digo, Sí. lo estructural lo mantienen. ¿Hay actualmente modelos de derecha que no sean excluyentes de un sector de la población? Porque ahí también hay una cosa pendiente, digamos, esa historia de, ¿tienen modelos para el 100%? Porque Argentina es un país capitalista, ha tenido muchos gobiernos peronistas con muchos errores, pero el peronismo tenía un modelo que era inclusivo para todos. En las derechas que se ven en diferentes gobiernos, vos no ves un modelo, o sea, ves más bien un modelo direccionado a un segmento que una cobertura total. ¿Hay alguno que sea efectivo en una cobertura 100% económico y política? No, yo creo que hay discursos diferentes, digamos. Milei obviamente es un discurso, por lo menos su discurso, después se puede ver lo que hace, pero este discurso radicalmente antiestado, diciendo la justicia social es una mierda, ese tipo de cosas, es bastante particular, por lo menos las otras extremas derechas no lo dicen así. Después lo que hay es algunas derechas que lo que proponen es como una especie de lo que algunos llaman chauvinismo bienestar, o decir, bueno, queremos reconstruir un espacio económico más incluyente, pero para los nativos, llamémosle, ¿no? Que es un poco el discurso Marine Le Pen. Dice, bueno, Francia está desindustrializada, Francia está, la educación, la salud, todo está en crisis y nosotros tenemos un proyecto, pero al mismo tiempo es un proyecto que plantea un tipo de ciudadanía excluyente, ¿no? Y me parece que ahí está donde incluso las derechas, que son menos liberales en lo económico, construyen una especie de enemigo interno a partir de la cuestión de una ciudadanía pensada de manera excluyente, porque se plantea una especie de enemigo interno ahí. Entonces sí, me parece que los discursos son diferentes entre estas derechas, pero hay todo el tiempo esa cuestión de cómo pensar la ciudadanía. Yo creo que esa es la clave un poco para pensar, porque también, volviéndolo al fascismo, muchas veces estas derechas ganan, tipo Meloni, venía de un movimiento posfascista. Después mira su gobierno y dice, bueno, ¿dónde está el fascismo? Entonces el uso del término muchas veces puede llegar a parecer exagerado respecto de eso. Y muchas veces tampoco pueden hacer tanto, y eso me parece que es otro dato. Cuando llegan al gobierno, incluso Meloni sobre la inmigración, bueno, el ICE es marketing de la crueldad, pero después en términos de número no cambió tanto de lo que ya se deportaba. Claro, pero te deportan muchas. Y te hace una cosa de deportarte a alguien que vive hace 20 años. Vos hablás del término que a mí me interesó mucho, el malismo. Sí. Explica qué es el malismo. Sí, yo lo tomé de un autor español y que hablaba, de hecho es un cómico que empieza a hablar del malismo para nombrar a este marketing de la crueldad, ¿no? Que yo creo que es muy importante. Se ve todo el tiempo, ¿no? Digo, se ve desde Jorge Macri, que está todo el día poniendo mensajes diciendo, si sos trapito te vas a comer 50, no sé cuántos días de cárcel, si sos esto, pero hecho de una manera, pues vos podés aplicar la ley y se aplica y la justicia la aplica. Ahora es todo el tiempo haciendo ese marketing, ¿no? Sí. El ejemplo máximo es el buquelismo, ¿no? Que hace toda una cosa distópica, diciéndole vas a estar preso toda tu vida, no vas a tener ventana, no vas a comer mierda, y no vas a tener ni siquiera un proceso. Y mucha gente, el presidente más popular de América Latina. Exactamente, y mucha gente dice, queremos buquelismo acá. Lo que decíamos del ICE, había toda una dimensión de marketing, de deportar, pero además mostrarte que eso... Y yo creo que ahí es algo que compensa un poco también muchas veces las dificultades para resolver problemas. Tipo, si no podés resolver los problemas, por lo menos tengo esto para esos enemigos
Pero fíjate qué paradoja, en el caso acá puntual de Alberto Fernández, hemos hablado un montón de la cultura woke, de cómo ese término deja de servir ya, cómo se reapropió. O se generó mucho ese sentido común de que no alcanzaba el salario porque los recursos se gastaban en el DNI no binario, que es completamente falaz, ¿no? Ajá. Pero que obviamente el problema estaba en que no se pudieron resolver los otros problemas. Sin embargo, con la seguridad, nadie dice, no resuelven la economía porque se gastaron todos los recursos en cárceles. Nadie plantea eso, no se genera esa... No, y además como la seguridad es un problema, ahí yo creo que la derecha tiene la ventaja de que puede hacer ese marketing. Entonces, por lo menos, si no te resuelven tanto la seguridad, es mejor uno que te diga que los va a cagar a tiros a todos, que alguien que dice, bueno, vamos a tratar. Incluso cuando baja muchas veces los delitos en los gobiernos de izquierda, como no hay ese marketing, se pierde ese discurso compensatorio que la derecha tiene incluso cuando no es eficiente. En Ecuador, por ejemplo, no es que es muy eficiente, pero tenés un discurso todo el tiempo y entonces sentís que por lo menos, si no te lo resuelve, te representan. Y eso te elimina la crítica, porque hoy vos tenés delitos serios, una situación económica, social y de delincuencia bastante fuerte y nadie dice nada contra... Hace 12 años que en la Argentina bajan los homicidios dolosos de manera bastante consistente y en distintos gobiernos y pareciera que el marketing de la seguridad sigue siendo efectivo cuando no es un problema. Somos uno de los países más seguros en ese sentido. Ahora, vos, asociado a esto del malismo, hablás del baiteo como herramienta de esta ultraderecha. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? Bueno, el baiteo en verdad es como poner trampas en internet, ¿no? Poner trampas porque para introducir elementos que pueden ser incoherentes o no tener mucho sentido, ser falsos. Lo que Steve Bannon, este ex asesor de Trump, que decía como estrategia es inundar la zona de mierda, porque ahí lo que querés es controlar un poco la conversación pública, esa sensación de por un lado de que Trump te está tirando todo el tiempo cosas y estás reaccionando, de que si llama al árbitro, si llama al presidente de la FIFA, si hace esto, si ataca al otro. Entonces, y en internet es claro eso, y a veces se dicen cosas absurdas, pero que introducen ideas. Por ejemplo, cuando ganó Zohran Mamdani en Nueva York, se decía a la vez que era un islamista y que a la vez quería era una especie de propagandista de lo trans entonces, o que en Francia Zemmour decía que el partido Mélenchon quería introducir la ley islámica y los soviets. O sea, todo eso no puede ser, o quizás una o ninguna, pero quiero decir las dos no. O acá el gordo Dan diciendo que había que sacar los tanques a la calle. Y después te dicen, exacto. Y después dicen, no, o somos el brazo armado. El brazo armado de Milei, dice, no, es el celular. Sí. Entonces, todo el tiempo hay eso. Y el progresismo parece estar reaccionando, ¿no?, frente a eso, que es básicamente provocar. O sea, Hitler es de izquierda, entonces todo el tema ahí. Entonces, ¿acaso no era socialista? Y poder tener 10 millones de respuestas explicando cómo fue el proceso que llevó a Hitler al poder y demás, pero no importa. Entonces yo creo que el baiteo es efectivo porque es muy descentralizado, pero a la vez hay detrás de eso una especie de estrategia que incide en la conversación pública. Ahora, todo eso va encerrando al progresismo en una suerte de trampa en la que está limitado a reaccionar, que no tiene una estrategia para enfrentar esta... Por lo menos en algunos lugares. Después vemos otros donde funciona poco mejor. Me parece que el tema del progresismo no es tanto que sea numéricamente escaso hoy, sino que hay una especie de seguridad ontológica, por decir, una especie de bajón en el progresismo que no encuentra ni banderas de movilización, ni muchas veces proyectos. Es defensivo, y en lo defensivo funciona un poco mejor, digamos. Milei te dice algo en Davos sobre la homosexualidad, pedofilia, etcétera, hay una reacción. Lo que pasa es que lo que también, o sea, en toda esta dinámica, ¿no?, el discurso baitero, de derecha, protofascista, como lo llamemos, tiene atrás un dispositivo muy poderoso, que son específicamente las grandes tecnológicas, la forma en la que funcionan las redes sociales y demás. Es un poco como que falta algo si pensamos solo la respuesta progresista, o como se quiera llamar, sin tener en cuenta eso, que no es una respuesta que tiene a los grandes poderes del mundo en términos generales atrás, aunque incluso se genera una falacia de que sí. Sí, hay que ver después bien cuánto funcionan eso para, por ejemplo, Elon Musk se metió mucho en Hungría, Estados Unidos se metió mucho en Hungría y Orbán perdió las elecciones, ¿no? Yo creo que igual hay algo que tiene que haber en la sociedad, y creo que hay como un momento de la época
que estos discursos de derecha interpelan a una parte de la sociedad, podemos pensar por qué, yo creo que hay varias cosas, hay una... Es verdad que esa ecología de Internet hoy favorece más eso, no digo que siempre lo favorezca, la izquierda también puede actuar ahí, digo, Mamdani actuó bien ahí, otros actúan bien, pero hay como un clima de cierto resentimiento, la sensación de que el futuro está muy cancelado, y todo eso yo creo que va generando un caldo de cultivo para que esas derechas hoy por lo menos sean la expresión de ese malestar. Como decía, ahora, eso es una cuando está el presión... gobierno es más complicado porque ahí tienen que ya Claro, gestionar. ahí se ve la gestión. Y ahí ya se complica. Pero eso ese resurgimiento tiene que ver con lo económico, con las crisis económicas, porque cuando uno ve la situación de, por ejemplo, la elección de Colombia, yo obviamente no conozco qué es lo que pasa directamente, quizás la gente tenía muchas necesidades, pero en los números generales no era una mala gestión la de Petro. Y aún así pierde con un candidato outsider. Había un gran problema de Petro era que y de Colombia es que donde en lo económico hizo varias medidas. De hecho, de todos modos, a Cepeda tuvo a poco de ganar y la izquierda colombiana, que nunca había ganado elecciones antes de Petro, logra sacar casi la mitad de los votos. No es poco, pero bueno, el que gana es un outsider de derecha que se come a la derecha, y eso es un dato también de los últimos tiempos que hay que analizar, que hay que incluir que es por qué las extremas derechas terminan comiéndose a la derecha tradicional. Me parece, muchas veces se habla siempre, bueno, la crisis de la izquierda lleva a la derecha, pero en realidad lo que lleva a la derecha electoralmente es más la crisis de la derecha tradicional más que de la izquierda. En Colombia yo creo que un elemento importante, no es el único, pero fue los fracasos relativos de los acuerdos de paz y de la paz total de Petro. Yo creo que Petro fue más exitoso en otras cuestiones, pero la cuestión de la paz, y si uno mira las regiones más violentas, ahí de la Espriella saca mucho más votos. Pero en verdad las causas son muy distintas, ¿no? Hay lugares, si uno mira Francia, que es la desindustrialización en el norte, pero también la extrema derecha es muy exitosa en el sur, en zonas bastante tradicionales, Niza y demás, que no son zonas ni desindustrializadas ni pobres. Entonces también hay muchos motivos. Uno puede votar a la derecha porque se siente en una zona deprimida, esos cinturones de óxido que Trump también aprovechó mucho, pero también porque sienten que su país está copado por la migración y quieren rechazar eso, o simplemente porque hay zonas deprimidas donde no tenés médicos hasta 30, 40 kilómetros. Pasó en Francia y después viene una ley que te penaliza, te encarece la nafta por razones ecológicas y decís, che, pero me sacaste los médicos, tengo que ir en auto a 40 es como kilómetros. Que los propios fracasos del capitalismo llevaron a un capitalismo más fracasado aún, porque nada de eso con estos claro, modelos y cómo combinar, mejor. decir, bueno, en Francia se dice, por ejemplo, el tema ecológico, combinar el fin del mundo con el fin de mes. Pues si tenés solo un discurso ecológico, pero después les sacás los médicos a la gente, tenés que ir en auto o a llevar a la escuela a tus hijos y después te penalizan porque usás el auto, haces un perfecto combo para que venga Marine Le Pen y te diga, che, te están cagando. Te están cagando, sí. Entonces yo creo que ahí hay toda una serie de cosas que hay que ver bien porque los electorados votan por... Y eso es un tema de la derecha que es muy interesante, que en distintos países ganan por razones muy distintas. Vox empieza por el independentismo catalán, nada que ver. Argentina, Milei gana por la inflación, Marine Le Pen por la inmigración. Entonces, creo que eso es interesante también pensar por qué tantas... Y ahí yo creo que sí incide un cierto clima de la época. En otro momento, todo eso era como antineoliberalismo. Decís, bueno, muchas crisis se resumían en, no, eso es culpa del neoliberalismo y la izquierda crecía en América Latina. Y también era un clima de época. Capaz toda esa todo no dependía de eso, pero había un discurso que unificaba. Ahora, vos decís algo interesante, que es, bueno, para abrir otra puerta a un tema que no lo había escuchado yo hasta ahora, que es que la derecha se desdemonizó porque se sacó de encima el mote o la acusación de antisemitismo, ¿no? Sí. Que la verdad me parece que es un abordaje novedoso. Bueno, en el caso de Europa es muy visible, ¿no? El padre Marine Le Pen era un antisemita, bueno, había muchos colaboracionistas en nazismo en la fundación del Frente Nacional, y el padre era un fascista ahí, sin demasiadas comillas, como estamos hablando, ¿no? Un antisemita condenado por antisemitismo, había dicho, y está ahí una entrada en Wikipedia del caso del detalle, le llaman, que las cámaras de gas habían sido un detalle de la Segunda Guerra Mundial, cuando le dijo, yo la verdad que no sé mucho de eso, no leí, pero me parece que fue como un detalle finalmente de la... Ahora, cuando decís que se desdemonizó, es que dejó de ser marginal.
Sí, pero digo, para cerrar esto, la hija de Marine Le Pen, la hija, fue la estrella de la última marcha contra el antisemitismo en Francia. Entonces, bueno, ¿qué pasó en el medio? Y básicamente que las derechas, una gran parte, también sigue habiendo antisemitas, se volvió muy pro-Israel y hay en eso un blanqueamiento en el sentido que se sacan ese estigma, porque finalmente si uno dice, bueno, ¿cuál era el gran estigma de las extremas derechas europeas? Y el holocausto, la Shoah. Son nazis, claro. Son nazis y fueron cómplices o artífices de un genocidio. Lo que pasa es que cambian un nazismo por otro, porque no sé si sobreactuación no es la palabra, ¿no? Pero digo, si después terminan apoyando el genocidio a Palestina, es como vieron que no somos nazis si apoyamos este nuevo genocidio nazi. Es el tema. Bueno, ahí hay una conexión en el sentido que además los musulmanes se van volviendo el enemigo interno, en parte como eran los judíos en Europa. Y eso hay un punto ahí. De hecho, hay todo este occidentalismo de Milei y demás, para el cual Occidente es Estados Unidos, Israel, ¿no? Israel tiene el gobierno posiblemente más de extrema derecha hoy del mundo. Si tomamos, por ejemplo, discursos sobre limpieza étnica y demás, ninguna extrema derecha europea habla así. Digo, nadie dice eso, como puede decir Ben-Gvir o varios ministros de extrema derecha israelíes, y no solo decirlo, sino hacerlo. Entonces yo creo que ahí hay un elemento interesante, porque la extrema derecha en Europa se saca ese mote y después se lo atribuye a la izquierda, que es otro elemento también interesante, porque eso cambia las coordenadas para pensar la política. Eran unas coordenadas muy fuertes, y ahora hace también que incluso una parte del voto judío y demás vaya a la extrema derecha, o sienta que la extrema derecha protege del Islam, claro, de la supuesta islamización. Entonces ahí hay una vara que, si el nunca más post-holocausto era una vara moral de la humanidad, eso deja de ser esa vara para evitar genocidios en cualquier parte y termina siendo una especie de carta blanca para... Bueno, es que el holocausto de Gaza, el genocidio de Gaza, no está considerado así por buena parte de la sociedad argentina. No, Argentina de hecho quedó bastante atrás respecto a otros países. En Estados Unidos es muy interesante. Ayer salió una encuesta que decía que Mamdani es más popular que Netanyahu entre la población judía estadounidense. Mira. Las nuevas generaciones, hay un quiebre muy importante en las nuevas generaciones de jóvenes judíos estadounidenses que no solo son más críticos y se están distanciando de las organizaciones judías tradicionales cercanas a Israel, sino que están participando de la movilización pro-Palestina, votaron masivamente a Mamdani. Mamdani sacó mucho voto de jóvenes y no tan jóvenes judíos en Nueva York. Yo creo que en Estados Unidos está pasando algo muy interesante, que es un quiebre dentro de la colectividad judía, y de hecho salió hace poco un libro sobre el Bund, que era un partido socialista judío del Imperio Ruso en la época de la Revolución Rusa, pero que mantenía la idea de que había que tener una autonomía judía dentro de ese movimiento socialista. Salió un libro hace poco, se agotó en pocos días, y hay una cierta reactivación, de una búsqueda de esas nuevas generaciones de cómo ser judío de otra forma. Acá no está eso. Y acá no está. Yo creo que Estados Unidos en eso es bastante interesante respecto del resto del mundo. Yo creo que acá no está. No hay ese quiebre. Obviamente hay una parte de como siempre hubo. Acá los que denuncian el genocidio en Gaza son acusados de antisemitas. Sí, exacto. Y tampoco hubo en las universidades como sí hubo en Estados Unidos o en Europa, donde hubo mucha más movilización de solidaridad con Gaza. Bueno, y además está Milei, que es el mayor aliado del mundo de Israel, porque incluso está habiendo ciertas tensiones ahí. En Estados Unidos ahora los candidatos demócratas en estas primarias que está viendo, que tienen claramente apoyo de las organizaciones judías tradicionales, están perdiendo las primarias. Digo, Mamdani ganó con un discurso pro-palestino abiertamente, y siendo musulmán en el país, en la ciudad donde volaron las Torres Gemelas, ¿no? Claro. Que no es poco. Y está viendo ese quiebre. Yo creo que es bastante particular de Estados Unidos. Hay documentales y demás, y hay preocupación, ¿no? Y de hecho, un ex embajador de Israel en Estados Unidos dijo, bueno, quizás tengamos que apoyarnos más en los evangélicos que los propios judíos estadounidenses, porque son demasiado críticos de Israel. En Argentina
hay mucho menos discusión, pese a que Milei hace de eso su gran bandera, bandera como ningún otro presidente. Otro término que me interesó mucho es el banco de ira progresista. Vos decís, ¿es posible construir un nuevo banco de ira progresista? Que un poco lo que está detrás de esta pregunta es cómo el progresismo puede organizarse para enfrentar a esta ultraderecha. Sí, ahí hay toda una discusión, que está el capítulo también sobre wokismo, sobre esto de cómo la izquierda, debería combinar sus estrategias. Yo creo que el punto central es ese, de cómo lograr que ese inconformismo social que existe hoy en el mundo, por buenas razones también, ¿no? Porque ahí es que yo un poco lo ponía, alguien decía, bueno, frente a la gente que está enojada, podés decir dos cosas. Una, no te enojes, digamos, no deberías estar enojada. Y otra, yo tengo una mejor propuesta para las razones por las cuales estás enojado. Claro, hay gente que puede estar enojada por distintas cosas. Si uno está enojado por la migración, bueno, tu propuesta no debería competir con la derecha, ¿no? Decir, bueno, yo también voy a echar a los migrantes. A veces la izquierda se suma a esas cosas. Pero sí creo que hay, incluso por momentos en el progresismo, una especie casi de añoranza de los años 90. Los 90 era como la pospolítica, la idea de que los ciudadanos votaban como consumidores, que al final la política iba a ser un centro-derecha, centro-izquierda, y las elecciones iba a ser un poquito para acá, un poquito para allá, y más o menos todo iba a ser igual. Un consenso, y me parece, eso fue criticado en su momento por el progresismo mucho, pero ahora a veces parece haber una añoranza, ¿no? Como, bueno, al final antes no pasaba todo esto, ¿no? Entonces parece exagerado, ¿no? Porque, antes como que el mundo basado en reglas, antes hubo la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, hubo todo tipo de invasión, entonces creo que hay un riesgo de que a veces añorar un poco esos años como que eran más civilizados. Y la otra es cómo la izquierda logra canalizar el descontento, que tiene muy buenas razones. La situación económica en el mundo occidental está muy estancada. En los países del norte el acceso a la vivienda es cada vez más complicado para los jóvenes. Los estados de bienestar están en crisis. El acceso a la salud en Europa es complicado. Entonces yo creo que ahí es como la izquierda, el progresismo, logra canalizar eso como en el pasado lo canalizó también. No es que hay mucha novedad en eso, pero bueno, el problema ahí es que en el plano económico creo que quizás un punto débil del progresismo, que bueno, ¿cómo se gestiona ese neocapitalismo que decías? Todo eso. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Y sí, creo que ahí hay una dimensión material que el progresismo debería recuperar. En América Latina ya se experimentó, entonces hacer un balance de eso, y en otros lugares ver cómo enfrentar eso. Porque hablar de los problemas materiales de la gente, concreto de la gente del día a día, esa debería ser volver la a estrategia. representar a la gente común también, ¿no? O sea, no solo a cierta... Y ahí sí hay un límite a veces de esta cosa más woke. Decir, bueno, eso tiene que estar. Yo no creo tampoco que la izquierda anti-woke sea una estrategia. Decir, no, ahora no nos ocupamos más de todos los temas de derechos, ni de feminismo, ni de todas esas cuestiones. No nos ocupamos más porque hay que ir a la política de clase. El riesgo de eso, de la política de clase, es que se puede hacer o de una manera que decir, bueno, ¿cuáles son hoy esos problemas materiales? ¿Cómo interpelar a esas poblaciones que sienten que el futuro va a ser peor y que cada vez vamos a estar peor? Y otra opción es como una añoranza en un movimiento obrero que ya no existe, en un mundo que ya no existe así como existía antes, ¿no? Y ahí me parece, una parte de la izquierda que habla de la política de clase muchas veces tiende a eso, ¿no? Sí. Como el movimiento obrero. No se actualiza. Y eso hoy no tenés. A su vez, un feminismo que se precie tiene en cuenta un corte de clases. Exacto. Que quizás también lo que se caricaturiza muchas veces es un feminismo más light, que no contempla esas cuestiones. Exacto. Y ahí pierde efectividad, obviamente. Y lo simbólico y lo material muchas veces no se puede separar tanto, porque justamente los derechos de las mujeres, los derechos también tienen un... No, es que por eso cualquier reivindicación feminista es intrínsecamente de clase. Y por eso debería ser como aprovechado como aporte. Lo dice Rita Segato, esto en tu programa lo dijo, todo esto es un aporte del feminismo del movimiento de mujeres a que un sistema sea mejor. Es imposible. El problema, alguien lo dijo bien, me gustó, a que yo lo cito, un sociólogo francés que decía, bueno, el problema es que muchas veces cuando se habla de interseccionalidad, que es un término que se usa mucho, que es, todas las opresiones un poco que se articulan, muchas veces se lo piensa para las personas y no para
lo colectivo. Es decir, bueno, una mujer indígena o negra, lesbiana, etcétera, hay un montón de cosas ahí adentro, pero ahí se piensa de una manera individual. ¿Cómo lograr que eso funcione de manera colectiva y articular todas esas demandas en un proyecto que requiere un poco, de nuevo, algún tipo de discurso, de mística, de algo que recupere todo ese bloque progresista? Tengo que ir al cierre ya, y nosotros siempre en el cierre terminamos con un juego, que es el juego de la democracia, que es preguntarte quién fue para vos el mejor y el peor presidente del 83 para acá en la Argentina y por qué. El mejor, no sé. Siempre me cuesta eso del mejor porque siempre pasa que los presidentes, si uno mira, son complejos y uno podría decir, no sé, Alfonsín en términos democráticos fue el mejor, no sé si en términos democráticos, en términos de que hizo la transición democrática, pero en términos económicos y en otras cuestiones, claramente no fue el mejor, ¿no? Puedo decir, bueno, Kirchner fue quizás uno de los mejores en términos de estabilidad económica, y después, bueno, el kirchnerismo entró en diversos... Pero el peor es más fácil, creo, porque creo que ahí no hay mucha duda. Creo que Milei tiene bastante, por ahora se lleva, no terminó el gobierno, pero se lleva bastante, por lo menos en términos de esta especie de envenenamiento de la vida cívica, llamémosle, ¿no? De cómo generar este momento que creo que es muy, muy negativo, ¿no? Ok, Milei el peor. Y si te repregunto y te insisto en que me digas quién fue el mejor. No sé, yo creo que, como te decía, ahí no tengo una, o por lo menos no tengo alguien que pueda decir que fue el mejor en todos los aspectos, y entonces... Los pones a los dos ahí, a Néstor Kirchner y a Alfonsín ahí. Lo que pasa es que yo creo que ahí el problema es que los mismos presidentes no valen solo para Argentina. Muchas veces tienen sus grandes momentos y sus... Por ejemplo, digo, no quiero escapar a la pregunta, pero digo, Evo Morales en Bolivia tuvo un momento que puede haber sido el mejor presidente y en otro momento llevó al país en términos de buscar reelección, a regalarle esa bandera a la derecha y a terminar haciendo implosionar al MAS, ¿no? Ajá. Entonces, si uno dice, bueno, Evo Morales fue el mejor, y lo mismo me parece que el kirchnerismo tuvo grandes momentos y otros no tan buenos. Entonces... No sé si me cuesta decir ¿Te gustan los que reconstruyeron? Los que tuvieron que venir a reconstruir de la dictadura y de la crisis de 2001. Bueno, en parte, ¿no? Sí. En parte sí, pero bueno, como cultura política, bueno, yo no soy kirchnerista, obviamente prefiero al kirchnerismo que a esto, entonces no me identifico de esa manera, digamos, pero bueno, reconozco que hubo muchas cosas, y también en el gobierno de Cristina hubo muchas cosas positivas sobre el primer gobierno. Creo que una gran cosa positiva del kirchnerismo fue la no represión social y que fue el único gobierno del giro de izquierda, sobre todo el bloque más populista de izquierda, que hizo del discurso de los derechos humanos un eje de la política, del discurso político. Me parece que eso fue muy importante. Pablo, muchísimas gracias por venir, ¿eh? Un gusto para nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Gaby Sued.